Hola, estimados aprendices. Hoy vamos a estudiar la ley de corriente de Kirchhoff. Ya hemos estudiado tres herramientas importantes: el método general de análisis para circuitos mixtos de una fuente, ya sea de corriente o de voltaje, el divisor de tensión y el divisor de corriente. Para circuitos de dos o más fuentes requerimos de utilizar otras herramientas. Hoy vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Gráficamente podríamos dibujarlo de la siguiente manera. Siendo esta la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Todas las corrientes son positivas porque están saliendo del nodo. De la misma forma acá. Voy a utilizar el siguiente circuito para mostrar la utilidad de la ley de corrientes de Kirchhoff. Una fuente de 240 volts 20 ohm por acá, 10 ohm por acá, 60 ohm por acá y 20 ohm por acá. Bien, lo primero que debemos considerar es cuántos nodos tiene este circuito. Un nodo es la unión de dos o más elementos. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 nodos. Para el análisis de circuitos con la ley de corriente de Kirchhoff vamos a establecer la convención de que solo vamos a utilizar nodos de 3 o más elementos. De manera que aquí tenemos dos nodos. Cuando entre dos nodos la diferencia de potencial es cero, en este caso que están unidos por un alambre, es el mismo nodo. Así que estos tres nodos que están aquí son el mismo nodo, el nodo de referencia. El número de ecuaciones para resolver este circuito es igual al número de nodos menos 1. Tenemos dos nodos, porque vamos a considerarlos de tres o más elementos. Menos 1 es igual a 1. De manera que con una sola ecuación podemos resolver el circuito. Segunda convención. Todas las corrientes salen del nodo. Tercera convención. Las corrientes que salen son positivas y las que entran son negativas. Cuarta convención. La corriente entra al resistor por el terminal positivo. Con estas convenciones podemos resolver el circuito de la siguiente manera. Vamos a escribir entonces la ecuación para el nodo que vamos a llamar nodo A. Debemos escribirla entonces en términos de las tres corrientes. Corriente I1, I2 y 3. Como aquí tenemos voltaje y resistencia, debemos escribirlo en términos de V sobre R. Entonces, el voltaje en el nodo A, menos 240 volts sobre 20, es igual a la corriente I1. ¿Por qué el signo menos? Porque si juntamos dos fuentes, si conectamos dos fuentes por el terminal positivo, los voltajes se restan. Si los conectamos por el terminal positivo y negativo, los voltajes se sumarían. Hemos dicho que todas las corrientes salen del nodo por convención y hemos dicho que todas las que salen son positivas, de manera que este nodo es positivo.
más, porque la ecuación, todas las corrientes salen del nodo, todas son positivas, más BA sobre 60 más BA sobre la suma de 10 más 20, 30, igual a 0. Ahora vamos a buscar un denominador común para poder resolver la ecuación lineal de una incógnita. El 60 los contiene a todos, de manera que podemos escoger el 60. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 20 para que dé 60? Por 3. Entonces sería multiplicar el numerador también por 3. El 60 no varía, de manera que el numerador queda el mismo. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 30 para que dé 60? Por 2. Entonces el numerador lo multiplicamos por 2. Ahora juntamos los términos comunes. 3BA, 4BA, 6BA. 720 pasa al otro término de la igualdad con signo positivo. De manera que BA es igual a 720 sobre 6 igual a 120 volts. En el nodo A entonces hay 120 volts. Ahora, teniendo el voltaje aquí es fácil hallar las corrientes. Vamos a hallar la primera, reemplazando en este término. Tenemos entonces 120 menos 240 sobre 20 igual a menos 120 sobre 20 igual a 6 amperes. La segunda corriente es igual a 120 sobre 60 igual a 2 amperes. Y la tercera corriente es igual a 120 sobre 30 igual a 4 amperes. Nótese que la corriente de 6 amperes es negativa. Por lo tanto, esta corriente va entrando al nodo. Es contraria a la que habíamos establecido por convención. Cuando la corriente da de signo contrario, significa que va entrando al nodo. Esta corriente entra de 6 amperes. Esta y 2 sale, es de 2 amperes. Y esta también sale. Entonces tenemos que por un lado entran 6 al nodo, por este lado salen 2 y por este lado salen 4. De manera que 2 más 4 es igual a 6. Como tenemos que la corriente de 4 amperios pasa por 10 y por 20, podemos hallar la caída de tensión en estos dos resistores. La caída de tensión aquí, el voltaje es igual a I por R. Sería 4 por 10, 40. 40 volts. Estos 40 volts caen aquí de los 120 que están aplicados aquí. De manera que para este resistor quedan 120 menos 40, quedan 80 volts. Así podemos determinar que, haciendo un resumen,
La corriente en R1 es igual a 6 amperes. El voltaje en R1 es igual a 120 voltios. Porque tenemos aplicado un voltaje de 240 voltios menos 120 que hay aquí en el nodo A, quedan 120 para acá. El voltaje de R2 igual a 120. La corriente de R2 igual a 2 amperes. El voltaje de R3 igual a 40 volts. La corriente de R3 igual a 4 amperes. El voltaje de R3 igual a 80 volts. Y la corriente de R3 igual a 4 amperes, porque están en serie. Ahí tenemos el resumen completo del circuito. Ahora veamos cómo se aplica esto a un circuito con dos fuentes. Aquí tenemos una fuente con polaridad menos más y aquí también con polaridad menos más. Una fuente de 84 volts, una de 21, un resistor de 12 ohm, uno de 3 ohm, uno de 6 ohm. Tenemos dos nodos, el número de ecuaciones es igual a 1. Vamos a escribir la ecuación entonces aquí. VA más 84. ¿Por qué más? Porque se considera por convención que el nodo VA es positivo, porque todas las corrientes salen del nodo. Al conectarlo con el negativo de la fuente, los voltajes se suman. VA más 84 sobre 12 más VA sobre 6 más VA más 21, en el mismo caso, sobre 3 igual a 0. Entonces, buscamos un común denominador, sería el 12. Tenemos el 12, vamos a ver si puedo verlo aquí. Correcto, 12, 6 y 3. Utilizamos el 12. ¿Por cuánto hay que multiplicar el numerador? Si elegimos el 12 por 1, entonces queda igual. Aquí lo tenemos. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 6 para que 12? Por 2. Entonces BA también se multiplica por 2. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 3 para que dé 12? Por 4. Entonces el numerador queda 4BA más 21 por 4, 84. Y tenemos 4BA más 84. Ahora vamos a sumar, a agrupar los términos comunes. BA más 2BA son 3BA más 4BA, 7BA, 7BA. Tenemos por un lado aquí 84 positivo y 84 positivo. Eso nos da 168. Es igual a 0. Entonces BA es igual a 168 dividido entre 7. Es igual a 24 volts. Tenemos entonces un voltaje BA de 24 volts.
Ahora podemos hallar las corrientes, simplemente reemplazando, vea, en cada uno de los términos. Entonces tenemos que 24 más 84 sobre 12 es igual a 5 amperes. Nótese que 84 más 84 son 168, pero al pasarlo al otro lado de la igualdad nos queda negativo. De manera que este voltaje es negativo, y es lógico porque las fuentes tienen el negativo hacia arriba. Por eso aquí tenemos el signo negativo más 84 sobre 12 igual a menos 5 amperes. Quiere decir que esta corriente no va saliendo del nodo, como convencionalmente la habíamos definido, sino que va entrando al nodo. Una corriente de 5 amperes. Como va entrando es negativa. Y es lógico porque esta fuente es mayor que la, que la de 21. Entonces esta fuente es la que manda, por eso la corriente va entrando al nodo, es la que va a definir las otras dos corrientes. Nótese que aquí, al reemplazar menos 24 por BA, nos queda menos 24 más 84 es igual a 60, positivo, sobre 12, por lo tanto esta corriente también es positiva. Tengo que corregir entonces que esta corriente aquí sí va saliendo del nodo. Me había equivocado aquí. Esta corriente efectivamente va saliendo del nodo. Al resolver aquí y 2, tenemos entonces que BA sobre 6 igual a menos 24 sobre 6 igual a menos 4 amperios que van entrando al nodo. Y 3, BA más 21 sobre 3, entonces quedaría menos 24 más 21 es igual a menos 3 sobre 3 igual a menos 1, que también va entrando al nodo. 1 amperio. Entonces aquí entra 4 y 1 y aquí salen 5. Ahí tenemos ya resuelto el circuito. Lo único que nos faltaría sería ya las caídas de tensión en 3, 6 y 2. En 3 sería I por R. 1 por 3, 3. Aquí caen 3 volts. Aquí caería 4 por 6, 24 volts. Y aquí caería 12 por 5, 60 volts. Y ahí queda resuelto el circuito con dos fuentes. En un próximo video les voy a mostrar cómo se trabaja con la ley de corriente de Kirchhoff cuando hay más dos o más nodos y hay más fuentes.